de la pregunta número 22, después de haber tenido este culto, esta reunión de oración, los hermanos miembros de la Iglesia Centro Reformado de Panamá, vamos pues a proceder a desarrollar la pregunta número 2 del Catecismo Mayor de Westminster. Esta pregunta, mis estimados hermanos, reza de la siguiente manera: ¿cayó toda la raza humana en aquella primera transgresión? Respuesta: puesto que el pacto fue hecho con Adán como persona pública, no solo para sí mismo, sino para su posteridad, toda la raza humana que desciende de él por generación ordinaria pecó en él y cayó con él en aquella primera transgresión. Vuelvo y repito la respuesta. Puesto que el pacto fue hecho con Adán como persona pública, no solo para sí mismo, sino para su posteridad, toda la raza humana que desciende de él por generación ordinaria pecó en él y cayó con él en aquella primera transgresión. Toda la respuesta indica que nos estamos refiriendo precisamente es a la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. A esa es a lo que se refiere esta pregunta, que si la raza humana total cae en aquella primera transgresión. Es aquella transgresión en la que la serpiente engaña a Eva, Eva convence a su marido Adán y ambos comen y le son abiertos sus ojos y caen entonces en desobediencia a Dios, cometiendo el pecado original. Para desarrollar este tema vamos a tener tres aspectos que van a ser los argumentos a través de los cuales vamos a contestar esta pregunta con un sí o con un no. De antemano nosotros tenemos que saber que la respuesta a esta pregunta en la forma en que está hecha es que sí, sí cayeron. Y sí cayó toda la raza humana, aunque no estuviese presente en ese momento. Y esta respuesta es sí, mis estimados hermanos, por los argumentos que vamos a estar mencionando en un momento. ¿Cuáles son esos argumentos, mis estimados hermanos? Son los siguientes. El argumento de la unidad orgánica de la raza humana, y esto lo vamos a ver en Hechos capítulo 17, versículo 26. Segundo argumento, el de la constitución de Adán como cabeza federal o representante de toda la humanidad. Adán fue constituido por Dios para ese fin, para representar. Y esto lo vamos a estar viendo en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y en el Nuevo Testamento como reflejo en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Y en tercer lugar, hermanos, el tercer argumento y aspecto que vamos a estar viendo es el que Adán, al igual que Cristo, son cabeza federal o persona pública. Entonces, vamos pues a ir viendo cada uno de estos argumentos. En primer lugar,
el argumento de la unidad orgánica de la raza humana, dice lo siguiente. Vámonos a Hechos, capítulo 17, versículos 26. Hechos 17, versículo 26. Y dice así este texto. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Haciendo una narración o un recuento del contexto que nosotros estamos viendo en esta cita, este pasaje está en el contexto de Pablo en Atenas. Lo que recordamos de este texto bíblico, de este contexto, es que Pablo estaba esperando en Atenas y su espíritu se enardecía al ver la idolatría a la que estaban entregados los residentes de aquella ciudad. Tanto así que Pablo, a lo largo y ancho de la ciudad, descubre que tienen una multiplicidad de dioses a los cuales se les ha construido un santuario, un lugar dedicado a la adoración de ellos, pero que también en toda esa galería de dioses a los cuales se le adoraba había una inscripción en la que se tenía escrito al Dios no conocido. Es ahí donde Pablo, después de arder en enojo por ver la idolatría a la que estaban entregados ellos, él como buen judío repugna esa idolatría y comparte el evangelio en el Areópago, y estos maravillados y sorprendidos porque su actitud era de escuchar u oír algo nuevo, decirlo también, le piden a Pablo que lo explique. Y en ese explicar, Pablo dice, a ese Dios no conocido es el que yo les vengo a hablar. Y es ahí donde entonces menciona Pablo, como leímos anteriormente, y vuelvo y leo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre. ¿De la sangre de quién? De Adán. Por lo tanto, todos los seres humanos y a los que Pablo se refirió en ese momento, los atenienses, también pues provenían de esa misma sangre y eran pues linaje de Adán. Toda la humanidad desciende de Adán. Sabemos nosotros, mis estimados hermanos, que posteriormente a la aparición de Adán vino una sucesión de generaciones que causó el hastío de Dios por el pecado que cometían, y Dios mandó el diluvio. Y en ese diluvio salvó a 8 personas. Pero de igual manera, esas 8 personas, al reproducirse, venían con esta misma sangre de Adán, la que nos ha sido extendida hasta nosotros. Nosotros venimos de un solo linaje, de una sola sangre. La unidad orgánica
de la raza humana es lo que en este pasaje constituye el primer argumento con referencia bíblica para dirigirnos entonces a contestar que sí, toda la raza humana cayó en aquella primera transgresión. Todos venimos de la misma sangre. Ahora, nosotros podemos decir, pero es que ven acá, fue Adán el que pecó, allá él con su pecado, yo por qué tengo que cargar el pecado de Adán. Es ahí donde pasamos al segundo argumento con la referencia bíblica de Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, que dice lo siguiente. Y posteriormente vamos a leer Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Génesis 2 del 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este segundo argumento, que empezamos a leer con Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, habla de la constitución hecha por Dios de Adán como cabeza federal o representante de toda la raza humana. Entonces, ¿qué leemos en estos dos versículos? Que Dios le dice: y mandó Jehová. Dios despliega un mandato cultural entre lo que está reproducirse, entre lo que está dominar la tierra, gobernarla y sojuzgarla. Pero que en este apartado vemos que Dios manda al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muchos podrán decir: bueno, aquí no se está diciendo que Adán fue constituido por Dios como cabeza federal o representante de toda la raza humana, de tal manera que ese acto de desobediencia que él pudo haber cometido, o el acto de obediencia que pudo haber tenido, haya de ser determinante para todos los descendientes de él. Pero vayamos entonces a Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21, y dice lo siguiente. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, Adán como representante de la humanidad, en cuanto a que por su pecado pecaron todos. Y Cristo también, representante de la humanidad o cabeza federal, en cuanto a que por su obediencia también muchos fueron salvados. Entonces, he aquí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Génesis, Dios le manda a Adán comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Pero entonces nos explica Pablo en el Nuevo Testamento que esta transgresión, a pesar de que muchos descendientes no pecaron a la manera de Adán, a la manera de la transgresión de Adán, desobedeciendo a Dios en cuanto a comer del fruto, este acto fue determinante para todos. Por la desobediencia de uno, la muerte pasó a todos los hombres. Por la obediencia de uno,
la justificación pasó a muchos. Y el tercer argumento, mis estimados hermanos, que es que Adán, al igual que Cristo, la cabeza federal o persona pública. Adán, al igual que Cristo, son las cabezas federales. Son las cabezas federales. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos claramente expresado en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 21 al 22. El capítulo 15, el capítulo donde Pablo desarrolla la verdad bíblica de la resurrección de los muertos. En ese capítulo, como dije, dedicado a ese tema, en los versículos 21 y 22 se menciona tanto a Adán como a Cristo como cabezas federales. Se mencionan a los dos Adanes. Y dice, Primera de Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El representante de la humanidad, cabeza federal para la muerte, Adán, el primer Adán. Pero la vida o la resurrección vino a través pues del segundo último Adán, el postrer Adán, Jesús, representante de la humanidad. Esto, mis estimados hermanos, hace que se desprendan estos dos tópicos que sí necesitamos aclarar. ¿Y cuáles son los tópicos? El tópico del pacto de obras y de la cabeza federal, que se deriva pues de la teología federal. ¿Qué es el pacto de obras? El pacto de obras fue un acuerdo concertado entre Dios y Adán como representante de toda la raza humana, en el cual Adán fue puesto en un lapso de prueba, prometiéndosele a él y a toda su descendencia la vida eterna bajo la condición de una obediencia personal y perfecta, y con la advertencia de la muerte eterna como sanción por la violación del pacto. Entonces, lo que ocurre en el Génesis, lo que ocurre en Génesis 2, versículos 16 y 17, es el pacto de obras. Génesis 2:17 dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Este pacto, que como dice la definición, fue un acuerdo entre Dios y Adán. Pero en todo pacto bíblico, Dios es el que toma la iniciativa, plantea la idea y la impone. Y todos los que reciben o concertan el pacto con iniciativa divina se someten a obedecer. Si lo obedecen, les va bien. Si lo desobedecen, les va mal. Adán, mis estimados hermanos, al obedecer, iba a permitir que toda la humanidad viviera en bendición. Pero como vemos nosotros ya, conociendo el resultado de esta circunstancia, Adán viola el pacto y lo que nos trajo fue desgracia a la humanidad. Todos tenemos que pagar
por el pecado cometido por ese representante, esa cabeza federal llamada Adán. De ahí entonces explicamos qué es lo que es la cabeza federal. La cabeza federal viene el término de la teología federal, y la teología federal encuentra una clara exposición en textos como 1 Corintios 15, que ya leímos, 21 y 22, versículos 21 y 22, y Romanos 5, del 12 al 21, ¿verdad? Así como en Adán todos mueren, escribe Pablo, también en Cristo todos serán vivificados. Adán, como el primer hombre, fue la cabeza natural de la humanidad y representaba a toda la humanidad como la parte humana en el pacto de obras en el que Dios entró con él. Como la cabeza natural, él mantuvo una relación federal. Y la palabra federal viene del latín foedus, que significa pacto. Mantuvo una relación federal con toda la posteridad, con todos los descendientes. Si él hubiera mantenido su obediencia, habría transmitido un legado de bendiciones a sus descendientes. Su desobediencia hizo que su posteridad fuese alcanzada por la maldición que Dios pronunció sobre los transgresores de su ley. Y como ya leímos en el segundo argumento, este se desarrolla en Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Y la raza humana entera se resume en los dos Adanes. El primer Adán fue la cabeza federal de la raza bajo el pacto de obras. El segundo Adán, postrero, ya último, el Señor Jesucristo, es la cabeza federal de todos los creyentes bajo el pacto de gracia. Así como el pecado de Adán fue legal y efectivamente nuestro pecado, entonces así también la obediencia de Cristo es legal y efectivamente en la justicia, salvación de todos los creyentes, de todos los que creen en Él. Habiendo pues desarrollado todos estos argumentos y estos dos conceptos, vamos a terminar el desarrollo de esta pregunta viendo los siguientes comentarios. Ya sabiendo, hermanos, ya sabiendo que la contestación, la respuesta que dice que puesto que el pacto fue hecho con Adán como persona pública o representativa, no solo para sí mismo, sino para su posteridad, toda la raza humana que desciende de él por generación ordinaria, pecó en él, cayó con él en aquella primera transgresión. Vamos entonces a ver algunas preguntas que son parte del comentario que el Catecismo Mayor de Westminster nos ofrece para poder entender esta doctrina que es bíblica y también para poder darle respuesta a los que necesitan que se les aclare o que se les afirme en esta enseñanza. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál fue la posición oficial a la que Dios nombró a Adán en el pacto de obras? Dios nombró a Adán como la cabeza. Esa fue su posición, la cabeza, o representante de la raza humana, con el fin de, como tal, someterse a la prueba del pacto de obras. La posición de cabeza hizo que al someterse a Adán, se somete toda la humanidad. Por lo tanto, todo lo que se le iba a atribuir a Adán en premio o en castigo, se le adjudica a su posteridad. Segunda pregunta, dice, ¿cuál es el pasaje de la Escritura que muestra con la más claridad
con la mayor claridad que Adán era representante de su posteridad en el pacto de obras? Y la respuesta es Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21, que ya leímos y que de manera interesante vemos el contraste. El pecado entró por la desobediencia de uno. Adán, representante en el pacto de obras, desobedece y trajo la muerte a toda la posteridad. Y entonces ahí también se compara, se contrasta con Cristo, que su obediencia a todos los que creen en Él les dio justicia ante Dios, les dio la salvación. Tercera pregunta. ¿Qué significa la expresión toda la raza humana que desciende de Él por generación ordinaria? Esta expresión significa que toda la raza humana, con la excepción de Jesucristo, desciende de Adán. Si bien es cierto que Jesucristo desciende de Adán, no obstante, no es por generación ordinaria, ya que Jesús nació de la Virgen y no tiene padre humano. Lo que quiere entonces afirmar esto de la generación ordinaria es que todo ser humano desciende de Adán porque la sangre de Adán se pasó por la unión de varones y mujeres. Cristo es la única excepción a esto, con el hecho de que él, el santo ser que se formó en el vientre de María, no tuvo participación de varón. Él es la llamada simiente de la mujer. Toda la humanidad, exceptuando a Jesús, pecó y cayó junto con Adán en su primera transgresión. El pecado del primer Adán ocasionó la ruina de toda la humanidad, con la excepción del segundo Adán. Cuarta pregunta. ¿Por qué se menciona específicamente la primera transgresión de Adán? Y esta pregunta lo que hace es ¿por qué la primera y no todas las que siguieron? Y la respuesta es porque fue únicamente la primera transgresión de Adán, es decir, el incumplimiento del pacto de obras, la que afectó la raza humana. Solo el primer pecado de Adán es imputado o atribuido a toda la raza humana por consecuencia del pacto de obras. El resto de los pecados de Adán, los que cometió posteriormente, los cometió como persona individual, no como cabeza o representante de la raza humana. Los pecados posteriores de Adán no tienen nada que ver con nosotros hoy en día, por lo tanto la Biblia ni los menciona. El pecado original, que es el que heredamos, es precisamente por ese primer pecado. Es al que la Biblia le da, Dios le da y lo plasma en la Biblia toda la importancia para que el hombre se redima de eso y se libre entonces del castigo de esa desobediencia desastrosa. Y por último, estimados, ¿cómo debemos responderle a las personas que se oponen a la enseñanza de la Biblia de que Adán, como representante de la humanidad, trajo el pecado y el sufrimiento a todos nosotros? Y la respuesta es, nos guste o no, la Biblia enseña que Dios trata con la humanidad sobre la base del principio de la representación, tanto en el pacto de obras como en el de gracia. Y esto es importante. Por causa del pecado de Adán murieron todos. Por causa de la obediencia de Cristo se salvan todos los que confían en Él. Oiga, pero para muchos esto sería
no muy conveniente que por culpa de Adán todos nos perdamos, pero sería que tremendamente conveniente, ¿verdad? Que por la obediencia de Cristo todos nos salvemos. Este principio de la representación lo podemos ver constantemente en la vida humana ordinaria y nadie se opone. Cuando el Congreso de los Estados Unidos, y esto es un ejemplo, declara la guerra, la vida de cada individuo en el país se ve afectada. Los padres deciden dónde van a vivir y la nacionalidad de sus hijos es determinada por esa decisión. Si se presenta la objeción de que el pueblo elige a sus representantes en el Congreso, mientras que nosotros no elegimos a Adán como representante, la respuesta es la siguiente. Las decisiones que toma un representante debidamente elegido son vinculantes aun cuando las personas representadas lo eligieron o no. Las decisiones del Congreso afectan a millones de personas que no tienen todavía la edad requerida para votar. Y de hecho, una decisión del Congreso representa aún hasta los que no votaron por esos delegados al Congreso. Todas las decisiones que están tomando los presidentes de las repúblicas acá en Latinoamérica afectan tanto a los que votaron por ellos como a los que no. Entonces, he aquí, como bien dice, en la vida ordinaria esto se ve y no es puesto en oposición. Nadie se revela contra eso. Un niño no elige a sus padres, sin embargo, gran parte de su vida se ve afectada por los actos y las decisiones de ellos. B. Es cierto que no elegimos a Adán como nuestro representante, pero Dios sí. Bueno, ya que podemos decir, es que yo no elegí a Adán. Bueno, no importa, Dios lo eligió. ¿Y quién puede entonces elegir mejor, con más sabiduría y con más justicia de Dios? Muchos pueden decir, cualquier otro, porque Dios me metió en este embrollo y yo no le di permiso. Oponerse al nombramiento de Dios, de Adán, como nuestro representante en el pacto de obra, no solo es negar la soberanía de Dios, sino que también es considerarnos más sabios y más justos que Dios. Y de hecho, añado, oponerse al nombramiento de Dios, de Cristo, como nuestro representante en el pacto de gracia, no solo es negar la soberanía de Dios, sino que también es considerarnos más sabios y más justos que Dios, de la misma manera. Bueno, mis estimados hermanos, he aquí el desarrollo pues de esta pregunta número 22 del Catecismo Mayor de Westminster. Por lo tanto, al contestar, ¿cayó toda la raza humana en aquella primera transgresión? Debemos responder definitivamente sí, puesto que el pacto, ya entendimos lo que es un pacto, fue hecho con Adán como persona pública. De esto no hay duda, no hay argumento que lo tire abajo, no solo para sí mismo, sino para su posteridad. Toda la raza humana que desciende de él por generación ordinaria pecó en él y cayó con él en aquella primera transgresión. Mis estimados hermanos, el Señor pues me los bendiga a cada uno de ustedes y espero que este desarrollo de esta pregunta número 2 haya abierto el entendimiento y haya hecho que podamos comprender este gran misterio que la Biblia, entonces Dios quiere que en la Biblia se nos revele y se nos aclare. Así que mis hermanos, Dios nos bendiga, Dios me los bendiga también a ustedes y les pido entonces que sigan, estudien, profundicen estos pasajes que acabamos de citar y poner a la palestra. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.